Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante ahora. Nosotros sabemos que en nuestra vida hay muchas personas que han ejercido influencia en nosotros, ¿no es cierto? Conocemos personas, hemos conocido a lo largo de la vida personas que han ejercido una buena influencia, una influencia positiva, pero también hemos conocido personas que han ejercido mala influencia, influencia negativa, ¿no? Muchas veces tratamos con personas que al tratar con ellas nos motivan, ¿sí? ¿Conocen personas que les motivan cuando tratan con ellas? Pero también conocemos personas que nos desmotivan, ¿no? ¿Sí les ha pasado que también conocen una persona que conversan un rato y a veces hay una actitud bastante pesimista de la vida, que tal vez uno se sale un poco más desmotivado antes que motivado, ¿no? En definitiva, hay de estos dos tipos de personas, de amigos con quienes tratamos. Ahora, lo que yo quisiera es que nos evaluemos un poquito nosotros, interiormente, cada uno de nosotros, cómo estamos en esta área en nuestras vidas. Cuando las personas conversan con nosotros, ¿será que somos buenos para motivar, para animar? O tal vez cuando las personas conversan con nosotros, de pronto salen más desanimadas. ¿Cómo estamos en esa área? ¿Qué clase de influencia tenemos nosotros en nuestras relaciones con las demás personas? Hemos estado hablando estas últimas semanas acerca del liderazgo, ¿no es cierto? Y hemos hablado del libro de Nehemías especialmente. Y yo pienso que una característica muy importante en el liderazgo es precisamente el saber motivar a las personas, saber animar a las personas. Un buen líder tiene que saber motivar, tiene que saber animar. ¿Cuántos de ustedes son líderes? Levanten la mano. ¿De algún ministerio? ¿Líderes en el hogar? ¿En el trabajo? ¿En los estudios? El pastor Enrique decía algo muy interesante la semana anterior, que de alguna manera todos los cristianos somos llamados a ser líderes. No necesariamente a ponernos al frente siempre de un ministerio, pero sí somos llamados a ser líderes en el sentido de que de una u otra forma estamos llamados a atraer personas para Jesús, a guiar a las personas para que tengan una relación con Dios. Todos somos llamados a ser líderes en ese sentido. Y en ese sentido mismo, ¿cómo nosotros, qué tan buenos somos para motivar a las demás personas para que vengan al reino de Dios? ¿Qué tan buenos somos para motivar a las demás personas a que hagan las cosas, a que sirvan a Dios, a que se preparen en la obra de Dios? Les decía, esto es muy importante. Resumiendo un poco el caso de Nehemías, ¿no? Eso oímos las semanas anteriores. Nehemías era un copero del rey, ¿no es cierto? Cuando él se entera que Jerusalén, las murallas especialmente, se encontraban destruidas, ¿no es cierto? Y vimos cómo Nehemías le afectó mucho esto, oró, ayunó, pidió permiso al rey. El rey le dio la autorización por la gracia de Dios de regresar a Jerusalén para emprender esta obra de reedificar las murallas de Jerusalén. Nehemías lo hizo, dejó su comodidad en el palacio del rey y viajó a Jerusalén para reedificar las murallas de la ciudad. Ahora la pregunta es, ¿Nehemías podía hacer esto solo? No, nadie puede hacer una obra así estando solo. Nehemías necesitaba de la gente, que la gente también ayude, que ellos, principalmente los que vivían en Jerusalén, se animen para reedificar nuevamente la ciudad, reedificar nuevamente las murallas. Entonces viene la pregunta, ¿cómo hizo Nehemías para motivar a que la gente haga eso? De eso es lo que vamos a tratar en este mensaje. Y vamos a leer el capítulo 2 de Nehemías, los versículos desde el 11 hasta el 19. Capítulo 2 de Nehemías, del 11 hasta el 19.
Hasta el 20 vamos a leer. Dice la palabra de Dios: 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y del estanque del rey, pero no hallé dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Esto es muy importante. Saber cómo Nehemías pudo motivar a la gente para edificar nuevamente, para ponerse manos a la obra y trabajar en la reedificación de los muros de Jerusalén. Vamos a ver 4 cosas acerca de cómo un buen líder motiva a las demás personas. Y lo primero es esto: el buen líder conoce la situación real. Nehemías no podía llegar a Jerusalén y decirle a la gente lo que tenía que hacer si primero él no conocía en realidad cómo estaba la situación en Jerusalén. Él no podía llegar, para la gente que vivía en Jerusalén, Nehemías era prácticamente un extranjero. Y él no podía llegar a Jerusalén y apenas llega a decirles: esto es lo que vamos a hacer, tenemos que reconstruir la muralla. La gente no le hubiera hecho caso. La gente le hubiera dicho: pero tú qué sabes de cómo estamos viviendo aquí. La gente estaba acostumbrada a vivir de esa manera. Nosotros sabemos que habían pasado ya décadas que las murallas estaban destruidas y nadie había hecho nada. Ellos ya estaban acostumbrados a vivir así. Y Nehemías no podía llegar de un día para el otro y decirle: vamos a hacer esto. Nadie le hubiera hecho caso. Nehemías tenía que conocer cuál era la situación real que estaba viviendo Jerusalén. Y dice el versículo 11, primero, que él se tomó 3 días después de haber llegado. Dice: 3 días después de haber llegado a Jerusalén. Nehemías sabía primero que había un tiempo oportuno para hacer las cosas. Había un tiempo oportuno. ¿Qué hizo Nehemías en esos 3 días? Dice que llegó a Jerusalén y se tomó 3 días. La Biblia no nos dice qué hizo en esos 3 días. Probablemente estaba descansando, ¿no? Sabemos que en aquel tiempo hacer un viaje tan largo no era algo fácil. A veces era cuestión de días y días caminando. Probablemente Nehemías estaba descansando. Hermanos, las mejores decisiones que tomamos en nuestra vida son cuando estamos descansados. ¿Sabían eso? ¿Sabían que cuando estamos cansados y tomamos decisiones, por lo general nos podemos equivocar, ¿no? Tal vez Nehemías se tomó ese tiempo para descansar. Tal vez se tomó un tiempo para orar, ¿no? Sabemos, desde los primeros capítulos hemos visto que Nehemías dependía mucho
de Dios y de la oración. De pronto se tomó 3 días antes de salir a hacer nada para orar. Pero en fin, no sabemos a ciencia cierta qué estuvo haciendo Nehemías en esos 3 días, pero sí sabemos que de alguna forma fue sensible para buscar el momento oportuno. De pronto usó ese tiempo para relacionarse un poco más con la gente en Jerusalén, para que le conozcan, para que sepan quién es. Si queremos nosotros influenciar positivamente en otras personas, tenemos que saber que siempre hay un momento oportuno para hacer las cosas. Jesús mismo en su ministerio, en su misión, Él sabía que había siempre un tiempo oportuno. Muchas veces Jesús decía esta frase: aún no ha llegado mi hora. Jesús era sensible de que siempre hay un tiempo oportuno de hacer las cosas. De igual manera, si nosotros queremos, como yo decía, motivar a alguien, influenciar positivamente en alguien, dar un consejo a alguien, una exhortación, también debemos saber que hay un momento oportuno para decir las cosas. Tenemos que saber y ser sensibles que hay un momento bueno para animar y hay un momento bueno para exhortar. No tenemos que apresurarnos cuando queremos dar un consejo sin antes haber escuchado primero, ¿no? Sin antes conocer la situación de las personas. Luego de que Nehemías se dio estos 3 días, dice la Biblia que él salió de noche a inspeccionar la ciudad. Se dio ya 3 días, pero al 4.º día todavía no salió a decirle a la gente lo que tiene que hacer, sino que en cambio se dio otro tiempo más para inspeccionar cómo estaba la ciudad. En los versículos desde el 12 hasta el 16 podemos ver todo lo que Nehemías hizo, cómo invirtió tiempo en viajar de un lado, viajar a otro y ver cómo está la situación por aquí, cómo está la situación por acá, qué tan malo está las murallas de este lado, qué tan malo están de este otro lado. Se dio un tiempo, invirtió tiempo para inspeccionar la ciudad, para tener los datos precisos de lo que tenían que hacer. Como yo les digo, Nehemías no podía llegar desde el extranjero a decirles lo que tienen que hacer si él mismo no sabía lo que había que hacer, las cosas que se tenían que hacer. Nehemías tenía que conocer la realidad de las personas. Hermanos, un buen líder tiene que conocer los datos reales de las cosas que hay que hacer, de cuál es la necesidad que hay que suplir, de qué cosas se tienen que hacer para suplir esa necesidad. Un buen líder debe conocer todo eso. De igual manera, como les decía, si queremos nosotros motivar a alguien, animar a alguien, tenemos que conocer cuál es la situación también real de esa persona, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, cuáles son sus circunstancias, en qué contexto es que se dio este problema en el que nosotros queremos ayudar. Dice Proverbios 18:13, dice: es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Es muy importante conocer la situación real de las personas. Incluso si queremos evangelizar a las personas, es importante también tomarnos un tiempo para conocer qué están viviendo, cuál es la realidad que vive la gente que nosotros queremos ganar para Jesús. Debemos invertir tiempo en conocer estas circunstancias. Nehemías invirtió ese tiempo. Sabía que hay un tiempo oportuno para conocer la situación real. Conocer que no iba a ser fácil. Nehemías sabía también que iba a tener oposición al querer hacer esta obra. En los versículos 19 y 20 dice: cuando lo supieron Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Vemos aquí en este versículo que había gente que no le interesaba que se realice la obra de reconstruir las murallas. Porque en Jerusalén no estaban viviendo solamente judíos, había gente extranjera también que ya estaba viviendo ahí y ellos no les interesaba. Y se iban a oponer a la obra que Nehemías quería hacer de reedificar
en las murallas. Y Nehemías tenía que estar preparado para eso, tenía que saber que iba a haber gente que se iba a oponer. Cuando nosotros queremos emprender algo para Dios, también tenemos que saber que va a haber oposición. Cuando queremos hacer algo para Dios, va a haber mucha gente afuera de la iglesia que se opone a lo que queremos hacer. Y un líder tiene que estar preparado para eso, un cristiano tiene que estar preparado para eso. Ahora, la situación es que muchas veces no solamente hay oposición de afuera, ¿no? A veces hay oposición también de adentro de la iglesia. Especialmente cuando va a haber cambios. ¿Por qué digo esto? Yo les decía, la gente de Jerusalén de pronto ya vivió algunas décadas en esa situación y estaban acostumbrados a vivir así. De pronto muchos de ellos ya decían, no nos hace falta tener murallas alrededor de la ciudad. Ya no necesitamos, tal vez. Tal vez ya se acostumbraron a vivir de esa manera, como se dice, al status quo, ¿no es cierto? Y de pronto cuando alguien llegue con esta idea de reedificar las murallas, había mucha oposición también de dentro del mismo pueblo, que no querían hacer las cosas. Porque a veces nos acostumbramos a vivir de una manera y cuando va a haber cambios, de pronto no nos gusta mucho. Y a veces nos resistimos a los cambios. Yo digo esto porque a veces pasa como iglesia, como liderazgo. Muchas veces nos damos cuenta y evaluamos que las cosas que estamos haciendo de tal manera no están dando los frutos que necesitamos y proponemos cambios. Pero hay veces hay gente que se opone porque está acostumbrado a hacer todo de la misma manera. Pero los cambios siempre son buenos. Los cambios nos ayudan a ver que Dios quiere hacer nuevas cosas con nosotros. Los cambios nos ayudan a no acostumbrarnos a lo mismo, sino a esperar a veces más. Bien, pero en este caso Nehemías tenía que enfrentar la oposición. Él conocía que iba a haber oposición, tanto de afuera, de los que no son de Jerusalén, pero también de adentro, de la gente de Jerusalén. Y Nehemías responde a la gente que se opone. Esto está en el versículo 20. Dice, yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Un buen líder tiene que saber cómo responder a la oposición, pero en base a lo que dice la palabra de Dios. Y de eso estaba claro Nehemías en este caso. Bien, entonces hemos visto lo primero, cómo un buen líder puede motivar a las personas. Lo primero era conocer la situación real, conocer qué está viviendo el pueblo, conocer qué hay que hacer, tener los datos precisos para que la gente en realidad le escuche y sepa que Nehemías sabe lo que estaba viviendo. Eso es lo primero. Lo segundo, de cómo un buen líder debe motivar a las personas, es identificarse con la gente. Esto es bien interesante. En el versículo 17 dice, por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Cuando Nehemías comienza a hablar con la gente, empieza a explicarles su proyecto de reedificar las murallas. Él dice, he revisado las murallas y dice, esta es nuestra desgracia. Interesante, Nehemías tomó la situación que ellos estaban viviendo también como parte de él. Dijo, es nuestra desgracia. Pero pensemos un poquito en Nehemías. Nehemías, él no vivía en Jerusalén. Nehemías ni siquiera había nacido en Jerusalén. Era judío, sí, pero no había nacido en Jerusalén. Nehemías tenía un trabajo muy importante. Como copero del rey, era una persona que era de confianza para el rey.
Probablemente tenía un sector muy, muy cómodo en el palacio del rey. A Nehemías, ¿por qué le iba a importar lo que estaba viviendo la gente en Jerusalén? Pero él decide identificarse con la gente. Estaba muy cómodo en el palacio del rey, pero decidió incomodarse, ir a Jerusalén y decirle a la gente: esta es nuestra desgracia. O sea, también me incluyo, les dice Nehemías, esta es nuestra desgracia lo que ha pasado aquí en Jerusalén. Probablemente mucha gente se dio cuenta de eso, y eso sirvió también para motivarse, para animarse. El hecho de que Nehemías se haya identificado con ellos. Tal vez por eso mucha gente le siguió. Porque Nehemías no fue como aquel que se presenta y dice: yo soy el que vengo a cambiar la situación, yo soy el que vengo a salvarles de esta situación, yo soy el Salvador. No. Él vino y se hizo uno más de ellos. ¿Sí? Y en la historia, después si leemos los capítulos que vemos, podemos ver cómo Nehemías también estuvo trabajando juntamente con ellos. No solamente vino a dar las órdenes: esto tenemos que hacer, tú haz esto otro. No, estuvo ahí involucrado en la obra, porque él reconocía, decía: esta es nuestra desgracia. Se hizo parte del pueblo aun cuando él no necesitaba hacerse parte del pueblo. Fue un gran ejemplo. Pero ¿saben qué me lleva a pensar esto? Que más importante que este ejemplo de Nehemías es el ejemplo de Jesús. Decimos que Nehemías vivía en su comodidad en el palacio, pero al enterarse de la desgracia del pueblo de Jerusalén, él decide incomodarse, hacer ese viaje y involucrarse con la gente de Jerusalén. Es un gran ejemplo. Pero más grande es el ejemplo de Jesús. La Biblia dice, Filipenses 2, desde el versículo 6 en adelante, que Jesús, siendo Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo hombre, se hizo siervo. Y dice el apóstol Pablo: y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos dio el ejemplo más grande de lo importante que es involucrarse con las personas. La forma de salvarnos de Jesús fue esa: hacerse uno más de nosotros. Hacerse uno más de nosotros. Y Jesús ha sido el líder más grande a lo largo de la historia de la humanidad. Pero su clave fue esa: identificarse con el ser humano. Jesús decidió humillarse al convertirse en ser humano, decidió experimentar las limitaciones de nuestra carne, el dolor, el hambre, el sueño, el cansancio, la traición de sus amigos y la muerte. Un buen líder no solo se sienta a dar órdenes, sino que se involucra con la gente, se vuelve uno de ellos. No solo si estamos liderando un ministerio, también si queremos influir positivamente en otras personas. Tenemos que presentarnos también como uno de ellos, también como alguien imperfecto, alguien que también tiene debilidades, que también tiene problemas. Así va a ser más fácil que la gente nos escuche también. No podemos presentarnos siempre como decía, los salvadores, los que tenemos las respuestas. No, a veces no tenemos las respuestas. Pero si queremos motivar a alguien, podemos solamente identificarnos con esa persona. Identificarnos con su dolor. Identificarnos con su problema. Y aun cuando no tengamos la respuesta, el solo hecho de identificarnos puede ayudar mucho a las demás personas. Esto es lo segundo que hizo Nehemías. Lo primero que hizo, yo les decía, es conocer la situación real que estaba viviendo. Y lo segundo que él hizo fue identificarse con la gente, volverse uno más de ellos. Esa fue la segunda clave de Nehemías para motivar a la gente. Pero lo tercero también es bien importante.
¿Qué hizo Nehemías? Es comunicar las cosas con claridad. Un buen líder, si quiere motivar a las demás personas, tiene que comunicar las cosas, pero con claridad. En el versículo 17 decía, ya lo leímos hace un rato, vamos a leerlo nuevamente, dice: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Nehemías tenía que comunicar con claridad la situación. Y vemos que lo que Nehemías hace es no ocultar la gravedad del problema primero, ¿no? Nehemías no llegó y dijo, no es tan grave el problema, sí podemos hacerlo entre nosotros. No, Nehemías no ocultó la gravedad, dijo, esto es una desgracia para todos nosotros. Los otros pueblos se están burlando de nosotros, estamos mal. Nehemías no ocultó la gravedad del problema. Después de que él inspeccionó todo, él sabía, dijo, la ciudad está en ruinas, las puertas están consumidas por el fuego, esta es nuestra desgracia. Nehemías no ocultó la gravedad del problema, tenía que comunicarles las cosas como son, ¿sí? De igual manera, si queremos motivar a alguien, no sacamos nada cuando no damos importancia a la gravedad del problema, ¿sí? Muchas veces hay gente que está pasando por problemas, cosas graves, y tal vez nuestra forma de motivarles es decirles, no es tan grave, no pasa nada, no es nada. Y a veces no es así, a veces el problema es grave. Y si queremos influir positivamente en otras personas, no sacamos nada ocultando la gravedad de las cosas. Hay que ser reales en las cosas. Pero, ojo aquí, ser reales en cuanto a la gravedad de las cosas no implica ser pesimista ante las cosas. Eso es muy diferente. Una cosa es ser real y decir esta situación es grave, pero otra cosa es decir no hay solución, ya no tenemos nada que hacer, estamos mal. Eso es, en cambio, ser pesimista. Nehemías, en este caso, no ocultó la gravedad de las cosas, dijo, estamos mal. Pero al mismo tiempo vemos que él tenía la confianza de que Dios podía ayudarle. Y que Dios le iba a dar las herramientas, la fortaleza, la gente y todo lo necesario para que la obra se lleve a cabo. Entonces, ser reales en cuanto a la gravedad de las cosas no implica ser pesimistas. Al menos si somos cristianos y tenemos confianza en Dios, sabemos que las cosas están mal, que las cosas son graves, pero que tenemos un Dios que es más fuerte que las circunstancias. Que tenemos un Dios poderoso. Y eso nos da esperanza. Esperanza. Para salir adelante, no importa lo graves que sean las circunstancias. Por eso es que Nehemías no oculta la gravedad del asunto, pero después les dice, pero vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén. Vamos, anímense. Nehemías no oculta la gravedad de lo que está pasando, pero también les expresa claramente lo que hay que hacer, ¿no? Les dice, vamos, reconstruyamos la muralla. Y si seguimos leyendo los demás capítulos, sabemos que después de todo lo que Nehemías inspeccionó, él sabía claramente qué había que hacer. Sabía qué tareas se tenían que cumplir. Sabía a qué personas podía delegar tales tareas. Sabía comunicar claramente lo que había que hacer. ¿Sí? Muchas veces, como líderes, esperamos respuestas de las personas, pero a veces no comunicamos claramente qué es lo que esperamos de las personas, ¿no? No solamente en la iglesia, en el ministerio, en todas las áreas de nuestra vida. A veces estamos liderando algo o queremos esperar una respuesta de alguien, pero nunca hemos comunicado bien claramente qué es lo que esperamos de esa persona, ¿no? ¿Les ha pasado que a veces tienen jefes que de pronto esperan algo de uno, pero uno no se sabe, pero no sé qué quiere
que haga mi jefe? Porque a veces no se comunica claramente las cosas, lo que se quiere, lo que se espera de las demás personas. Si queremos motivar, tenemos que comunicar claramente lo que nosotros esperamos. Si queremos evangelizar a otras personas, es muy importante comunicar claramente el Evangelio de Jesús. Claramente lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Y que las personas tengan clara cuál es la respuesta que tienen que dar ante la comunicación del Evangelio. Eso es bien importante. Entonces vamos viendo cómo Nehemías comunicó claramente las cosas. No ocultó la gravedad de las cosas, fue claro en lo que esperaba de la gente y se enfocó en lo más importante, ¿no? En el versículo 20 dice: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción, ¿no? Él estaba claro, el Dios del cielo es el que nos va a permitir salir adelante. En su comunicación con las demás personas, Nehemías dejó claro en que él confiaba. Dejó claro cuál era su estrategia también. Dios es el que nos va a ayudar a salir adelante. Dejó claro que no eran las fuerzas de él. Nehemías, al comunicarles el asunto, no les dijo: yo soy el que vengo a decirles lo que hay que hacer, yo soy el que tengo la solución. No, él les dejó claro: Dios es el que tiene la solución, no yo. Dios es el que va a ayudar en esta tarea. Si queremos en el ministerio motivar a otras personas, tenemos que estar claros que lo que queremos que hagan parte de la voluntad de Dios y que es por la palabra de Dios que estamos pidiendo lo que pedimos de las personas. Tenemos que mostrar eso con claridad, con claridad. No vamos a motivar a la gente nunca por lo bonito que nosotros hablemos. La única forma de motivar a las personas para que haya un cambio en su vida es por medio de la palabra de Dios. Hermanos, en el mundo hay muchos libros de motivación, grandes libros de motivación. Algunos son muy interesantes también. Pero algo que he podido comprobar en mi experiencia es que por más bueno que sea un libro de motivación, de ánimo, a veces uno se lee ese libro y se sale animado: sí, voy a alcanzar el éxito, como saben decir esos títulos, en 3 pasos, ¿no? Y salimos motivados, pero después pasa el tiempo y nos encontramos con que seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas desmotivaciones. Porque, hermanos, no hay nada en realidad que pueda cambiar el corazón del ser humano como la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo nos motiva, sino que también nos da las herramientas necesarias. Nos da un nuevo corazón para poder hacer las cosas. Si queremos motivar a alguien, que sea por la palabra de Dios, no por nuestra libertad de expresión, no por las palabras bonitas que busquemos, sino la palabra de Dios puede cambiar el corazón de los seres humanos. De esa manera podemos transmitir la confianza a las personas que lo que nosotros queremos que hagan está respaldado por Dios, está respaldado por Jesús. Hermanos, si queremos motivar a alguien, seamos claros en esto. Como hemos visto que Nehemías fue claro, él no ocultó la gravedad del asunto. Nosotros no podemos ocultar, cuando vamos a predicarle a alguien, no podemos ocultar la gravedad del pecado. Hay que ser claros en esto, en las consecuencias del pecado. Pero asimismo, como Nehemías, hay que mostrar por la palabra de Dios, por el Evangelio, que Dios siempre da esperanza, que Dios siempre da una segunda oportunidad. Y de esa manera mucha gente se motivará a buscar en Dios la salvación que necesita, a buscar en Dios la paz que se necesita. Bien, hemos hablado de 3 cosas importantes que hizo Nehemías para motivar al pueblo, ¿no es cierto? Conocía la situación real del pueblo. Segundo, ¿cuál era el segundo punto? Esto del Alzheimer es un poco grave a veces. Se identificó con la gente, ¿no?
Conocía la situación real, se identificó con la gente. Tercero, ¿cuál era lo tercero? Ya, muy bien, comunicó las cosas con claridad, ¿no es cierto? Eso es importante, pero hay algo mucho más importante también, que un buen líder tiene que hacer para motivar a las demás personas. Un buen líder, eso es lo cuarto, vive todo lo que predica. Qué importante que es esto. En el versículo 18 dice: entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Una forma muy importante en la que Nehemías motivó a las demás personas fue contándoles su testimonio, lo que a él le había pasado estando con el rey. Les contó cómo al enterarse de esa noticia Dios puso en su corazón el dolor por la gente de Jerusalén. Les contó cómo Dios le había llevado incluso para hablar con el rey, y les contó cómo Dios había respaldado todo eso. El rey tranquilamente podía decir: no, a mí no me interesa Jerusalén, no te vas, tú eres mi empleado de confianza, quieres quedarte aquí. Pero Nehemías tuvo la experiencia de que Dios mismo respaldó eso, y Dios puso en el corazón del rey que le dé el permiso a Nehemías para irse a Jerusalén. Nehemías les contó todo esto a las personas. Y cuando ellos escucharon el testimonio de Nehemías, dijeron: ya, manos a la obra. Vamos a hacer lo que Nehemías pide. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque escucharon el testimonio de Nehemías. Un líder no puede pedir a alguien hacer algo que él mismo no haya experimentado. Si nosotros queremos pedir a la gente responsabilidad en el ministerio, un líder no puede hacerlo si no ha experimentado ser responsable en el ministerio. Un líder no puede pedir puntualidad. Un líder no puede pedir a la gente que lea la Biblia si él mismo no está leyendo la Biblia. Un buen líder no puede pedir a la gente de su ministerio amar si él mismo no está amando. Un buen líder no puede pedir a la gente tener una experiencia con Dios si el líder mismo no ha tenido una experiencia con Dios. Nehemías tuvo esa experiencia con Dios, por eso tuvo todo el valor para hacerlo, para que la gente pueda seguir lo que Dios había puesto en su corazón. Hermanos, si nosotros ya hemos tenido una experiencia con Dios, ya somos totalmente aptos y capaces de guiar a otras personas a que tengan una experiencia con Dios. No necesitamos estar en todo un curso de teología, de evangelismo, para poder traer a otras personas a Jesús. Si nosotros ya hemos tenido una experiencia con Jesús, ya somos capaces de guiar a otras personas para que tengan una experiencia con Jesús, en base a nuestro testimonio, en base a lo que a nosotros nos ha pasado. Muchas veces Dios va a permitir que vivamos muchas cosas en nuestra vida. A veces cosas duras, dolorosas. Pero de pronto Dios quiere usar eso precisamente para poder guiar a otras personas. A veces Dios puede usar nuestro dolor para poder motivar a alguien más. Y hay que estar agradecidos de que Dios nos use en ese sentido. Dios va a permitir que tengamos muchas experiencias para poder guiar a otros a tener las mismas experiencias con Dios. Un buen líder no puede pedir nada que él mismo no haya experimentado.
No solamente, como decía en todo este mensaje, si somos líderes de ministerio, solamente si queremos motivar a alguien. No podemos decirle a alguien que tenga fe y confianza si nosotros mismos no experimentamos la fe y la confianza. No podemos decirle a alguien que esté pasando problemas que espere en el Señor si nosotros mismos no podemos esperar en el Señor. Es muy importante trabajar en cómo está nuestra relación con Dios, para poder así guiar a otros a tener una relación con Dios. Esto es muy importante. Esto no implica que debemos ser perfectos para liderar. Vamos a tener muchas fallas, muchos problemas. Cuando yo preparaba este mensaje, yo decía, si es que Dios tuviera que calificarme si sirvo o no sirvo para el liderazgo, estoy despedido. Pero precisamente mi confianza está en que, aún a pesar de mis limitaciones, Dios me puede usar. Y si hay algo que puedo hacer es enseñarle a las personas que aún a pesar de la imperfección, Dios les puede usar. Porque yo lo he experimentado en mi vida. Esto es muy importante. Muy importante. Son 4 cosas que debemos vivir en nuestra vida si queremos motivar a los demás. Conocer la situación real, identificarnos con las personas, comunicar las cosas claramente y vivir lo que predicamos. Va a ser la mejor manera para motivar a los demás. Quiero concluir solamente leyendo una frase final que está en sus boletines, que dice: si queremos motivar a las personas que nos rodean de una manera positiva, debemos conocer su situación real, identificarnos con ellos afectivamente, saber comunicar la palabra de Dios con claridad y respaldar nuestras palabras con nuestro testimonio. Quisiera que oremos. Tal vez nos podemos poner de pie.